Hola a todos, en este video vamos a comenzar con el desarrollo de la anatomía del miembro superior. En esta imagen estamos viendo los distintos segmentos que van a componer el miembro superior, y entonces vamos a decir que desde lo proximal a lo distal el miembro superior va a presentar los siguientes segmentos. Primero, el hombro o cintura escapular, que está constituido por dos huesos, la clavícula y la escápula. Luego el brazo, constituido por un solo hueso, que es el húmero. El antebrazo, que está constituido por dos huesos, el radio y el cúbito. Y por último, el esqueleto de la mano, es decir, la porción más distal del miembro superior, el esqueleto de la mano. Entonces, los segmentos que componen el miembro superior van a ser entonces cuatro: el hombro, cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Vamos a comenzar con el estudio del esqueleto del hombro, es decir, de la cintura escapular. El hombro se va a extender desde lo que es la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. El esqueleto del hombro va a estar constituido, como les decía, por dos huesos, la clavícula y la escápula. Esta cintura escapular permite unir justamente el miembro superior al esqueleto axil, o sea, el esqueleto central, o lo que es lo mismo decir, que lo une al tronco. Esta cintura escapular, a diferencia de lo que vamos a ver cuando estudiemos miembros inferiores, lo que es la cintura pélvica, no constituye un anillo cerrado, sino que va a permanecer unido también gracias a una serie de articulaciones y músculos que forman parte de esta cintura escapular. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con el estudio de los huesos de la cintura escapular, y lo primero que vamos a estudiar es la escápula. La escápula es un hueso plano que se va a encontrar en la parte postero superior, como ustedes ven, en la parte postero superior del tórax. Esta escápula como les decía, es un hueso plano que va a presentar dos caras, anterior y posterior. Va a presentar tres bordes: superior, inferior, superior, interno y externo, y tres ángulos. Entonces, aquí la ubicamos, dijimos, la parte postero superior del tórax, y estamos viendo en esta imagen una vista posterior. Si la vemos en la vista anterior del tórax, ahí estamos ubicando la escápula. Esta escápula va a estar ubicada en relación al tórax, aproximadamente entre lo que es la segunda y la séptima costilla, y por supuesto a los espacios intercostales, ¿no?, que están entre ellos. Como les decía, presenta dos caras que se van a clasificar en anterior y posterior, tres bordes que van a ser el borde superior o borde cervical, el borde interno o borde espinal o raquídeo, porque está en relación a lo que es la columna vertebral, o borde vertebral también, y el borde externo o borde axilar. Y también presenta tres ángulos, que son el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo externo. Bien, ahí le tenemos la vista lateral para que veamos cómo se amolda, digamos, la escápula a la parte postero superior del esqueleto del tórax, ¿no?, a lo que son todos los arcos costales, aproximadamente desde el segundo a la séptima costilla. Bien, comenzando con el estudio de la escápula, dijimos que presentaba dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Esta es la que están viendo, la cara anterior. La cara anterior es una cara cóncava que sirve justamente para moldarse a la convexidad de los arcos costales, de la cara externa de los arcos costales, que dijimos que estaban entre la segunda y la séptima costilla. Es una cara relativamente lisa que se va a llamar fosa subescapular y que va a permitir la inserción de un músculo que es el músculo subescapular. Bien, cuando nos vamos a la cara posterior va a estar dividida en dos segmentos, en dos porciones, por lo que se denomina espina de la escápula. Es decir, esta saliencia ósea que ustedes ven, que va desde el borde interno o borde espinal hasta el borde externo o borde axilar. Esta es la espina de la escápula, y que en su parte más externa va a terminar ensanchándose, formando esta estructura que se denomina acromión. Entonces, la espina de la escápula y el acromión van a dividir esta cara, que es convexa, en dos porciones: una superior, que se va a llamar fosa supraespinosa, y otra inferior, que se va a llamar fosa infraespinosa.
En la fosa supraespinosa se va a fijar un músculo, que es el músculo supraespinoso, y en la fosa infraespinosa se van a fijar tres músculos. En su mayor parte va a ser el músculo infraespinoso, y luego vamos a tener dos músculos que se llaman redondos, el redondo menor por arriba y el redondo mayor por debajo. Esos dos músculos se van a fijar por fuera de esta línea que ustedes ven, que es una línea que es paralela al borde externo, borde axilar, que está en esta cara posterior, ¿no? Entonces, de esta línea para afuera, ahí es donde se van a hacer la inserción de los músculos redondos. Y todo el resto de la fosa infraespinosa lo va a ocupar el músculo infraespinoso. Bien. Ahí tenemos nuevamente la imagen de la escápula en sus caras anterior, posterior y en una vista lateral. Entonces, recordemos la cara anterior, la fosa escapular, y en la cara posterior la fosa supraespinosa e infraespinosa en relación a lo que es la espina de la escápula con su terminación, que es el acromión. En cuanto a los bordes de la escápula, nosotros dijimos que la escápula tenía tres bordes: un borde superior, o borde cervical, un borde externo o borde axilar, y un borde interno, borde vertebral o espinal, también llamado. En el borde cervical o borde superior vamos a ver que existe una escotadura, una pequeña escotadura, que se llama escotadura coracoidea. Escotadura coracoidea. Ustedes ven que es una pequeña escotadura que va a permitir el paso de un paquete vasculonervioso, que es el paquete vasculonervioso supraescapular, desde la fosa subescapular a la supraespinosa. También en este borde vemos una proyección, una saliencia ósea muy importante, que es la llamada apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Entonces esos son los dos elementos más importantes de este borde superior. El otro borde que dijimos era el borde interno o borde espinal. En el borde interno o borde espinal vamos a ver de que es un borde redondeado, es un borde grueso, digamos, que va a tener dos labios y un intersticio. En el labio anterior de este borde se va a fijar un músculo que es el serrato anterior. En el intersticio se van a fijar los músculos romboides, y en el labio posterior lo van a hacer fundamentalmente los músculos supraespinoso e infraespinoso. El otro de los bordes que mencionamos era el borde externo o borde axilar. En ese borde externo o borde axilar se va a extender desde lo que es el ángulo inferior de la escápula hasta la parte inferior de la canilla o de la cavidad glenoidea de la escápula. Ahí hay una rugosidad que es la superficie infraglenoidea, y que sirve para la inserción del músculo, la porción larga del músculo tríceps braquial. Entonces, en este borde también recordemos que se van a fijar los músculos redondos, es decir, los que habíamos visto en la cara posterior. Los músculos redondos también se van a fijar en parte de lo que es este borde externo o borde axilar. Bien, en cuanto a los ángulos, nosotros mencionamos que tenía tres ángulos: el ángulo superior, el ángulo externo y el ángulo inferior. El ángulo inferior, como ustedes ven, es la resultante de la unión del borde espinal o borde vertebral con el borde externo o borde axilar. La unión de esos dos bordes determina este ángulo, que es el ángulo inferior de la escápula. En este ángulo inferior se va a fijar el redondo mayor, músculo redondo mayor, y también va a hacer un toque el músculo dorsal ancho. El otro de los ángulos es el ángulo superior de la escápula. En este ángulo superior se va a fijar un músculo que es el músculo elevador de la escápula, antiguamente llamado angular del omóplato. Y por último nos queda el ángulo externo. El ángulo externo de la escápula va a estar, como ustedes ven ahí, lo podemos ver en la lateral, la vista lateral. El ángulo externo es todo esto, es una superficie articular, es una superficie cóncava, lisa, de diámetro mayor vertical, que va a estar, que se denomina cavidad glenoidea. O sea, esta es la cavidad glenoidea de la escápula, y que va a estar rodeada todo por una ceja, es un reborde óseo, que es la ceja que rodea la cavidad glenoidea, y que va a servir justamente de punto de inserción a un rodete cartilaginoso, que es el rodete glenoideo.
Esta cavidad glenoidea sirve para articularse con la cabeza del húmero, para formar la articulación del hombro, que es la articulación escápulo-humeral. Bien, entonces, eso en cuanto a la escápula. Vamos con el otro hueso de la cintura escapular, que dijimos que era la clavícula, es decir, en esta anatomía de superficie ustedes la pueden distinguir ahí fácilmente a lo que es la clavícula. Es un hueso largo que forma parte, como dijimos, de la cintura escapular, tiene la forma de una S itálica y se va a unir por dentro con lo que es el manubrio del esternón y por fuera con el acromión de la escápula. Ese es como un puente óseo que forma la clavícula entre el esternón y el acromión de la escápula. Para su descripción, la clavícula, acá la tenemos de nuevo, más evidente, ahí están las dos clavículas, desde el manubrio esternal hasta el acromión de la escápula. Bien, para su descripción, nosotros a la clavícula le vamos a considerar dos caras, una cara superior, una cara inferior. Le vamos a considerar dos bordes, un borde anterior, un borde posterior, y dos extremos, un extremo interno y un extremo externo. Acá tenemos la clavícula ya separada de lo que es el tronco. Acá lo tenemos ubicado en el tórax, su extremo externo con el acromión de la escápula y su extremo interno con el manubrio del esternón y el primer cartílago costal. Bien, si vemos entonces el hueso por separado, dijimos que tiene la forma de una S itálica, y en donde le reconocíamos, como dijimos, dos caras, una cara superior y una cara inferior, dos bordes, anterior y posterior, dos extremos, interno y externo. La cara superior, que es fácilmente palpable, está debajo de la piel, se van a fijar ahí tres músculos que son el esternocleidomastoideo, el deltoides y el trapecio. Esternocleidomastoideo, deltoides y trapecio. En la cara inferior nosotros vamos a tener el agujero nutricio, que es donde ingresan los vasos para nutrir a este hueso, y también vamos a ver un canal, que es el canal del subclavio, y que sirve para fijar a un músculo justamente que se llama músculo subclavio. En cuanto a los extremos, dijimos que tenía dos extremos, un extremo externo y un extremo interno. Siempre el extremo externo ustedes lo van a reconocer fácilmente porque es este extremo, que es el más ancho, está aplanado en sentido vertical y va a presentar una carilla articular para relacionarse justamente con el acromión de la escápula. El otro extremo, el extremo interno, como ustedes ven, es redondeado, es un extremo más grueso, más redondeado, y ese extremo es el que va a formar una superficie articular, va a tener dos carillas articulares en realidad que van a formar un ángulo saliente y que se van a ir a relacionar con las superficies articulares homólogas que están en el manubrio del esternón y en el primer cartílago costal. Van a formar lo que es la articulación externo-costoclavicular. En cuanto a los bordes, nosotros dijimos que tenía dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. La característica que van a tener estos bordes es que si nosotros tomamos al hueso y lo partimos por la mitad, hacemos una línea imaginaria aquí en la mitad del hueso, vamos a ver de que este borde anterior va a ser en su mitad interna, va a ser convexo, y en su mitad externa va a ser cóncavo. ¿Estamos? Entonces recuerden eso, trazando una línea por la parte media del hueso, vemos que el borde anterior en su mitad interna es convexo y en su mitad externa es cóncavo. Y el borde posterior, por el contrario, va a ser cóncavo en su mitad interna y convexo en su mitad externa. Entonces siempre de esa manera ustedes van a poder ubicarla en el espacio a este hueso, a la clavícula. Entonces recuerden, el borde anterior es en la mitad interna convexo y en la mitad externa es cóncavo. Y el borde posterior es cóncavo en la mitad interna y convexo en la mitad externa. En cuanto a los músculos, vamos a ver nosotros que en lo que es el borde anterior se van a fijar dos músculos que son fundamentalmente el deltoides y el pectoral mayor. Y en el borde posterior se van a fijar también dos músculos que son el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Entonces eso es un poco lo que es la clavícula. Acá lo tenemos con algunas de las inserciones musculares. Recordemos siempre cuál es el extremo interno, cuál es el extremo externo, ¿no?
Bien, ahí la tenemos de nuevo a la clavícula con su extremo interno articulado con el esternón y el primer cartílago costal, y su extremo externo, que es el que era aplanado, articulándose con el acromión de la escápula. Bien, esta es una imagen de lo que sería el tórax, también visto desde arriba, o sea, una vista superior, y en especial de la cintura escapular, donde vemos en la parte posterior justamente las escápulas. Ahí tiene la espina de la escápula con el acromión, la fosa supraespinosa, y por delante tienen, formando parte de esta cintura, lo que era la clavícula, ¿no? El extremo interno relacionándose o articulándose con el manubrio del esternón, y el extremo externo articulándose con el acromión de la escápula. Estamos viendo la cara superior, ahí tenemos el borde anterior, que dijimos que en la mitad interna era convexo y en la mitad externa era cóncavo, ¿no? Entonces esta es una imagen esquemática de una vista superior de la cintura escapular. Bien, con esto hemos descrito los dos huesos que forman la cintura escapular, es decir, la escápula hacia atrás y la clavícula hacia adelante. Vamos a describir ahora lo que corresponde a las articulaciones de esta cintura escapular. Las articulaciones de la cintura escapular nosotros las vamos a dividir en dos grupos. Uno, que son las articulaciones que permiten la unión de los huesos de la cintura escapular entre sí y al tronco, y el otro es la articulación escápulo-humeral. Entonces ahí tenemos las articulaciones que unen los huesos de la cintura escapular entre sí y al tronco, y por último la articulación escápulo-humeral. Dentro de las articulaciones que unen la cintura escapular, los huesos de la cintura escapular entre sí y al tronco, vamos a encontrar tres articulaciones, que son la articulación acromioclavicular, la articulación esternocostoclavicular y la articulación escápulo-torácica, que aquí no la estamos viendo. Entonces, tres articulaciones: la acromioclavicular, la esternocostoclavicular y la articulación escápulo-torácica. Y esta aquí es la articulación escápulo-humeral, que era la otra articulación de este complejo articular que forma el hombro, ¿no? O cintura escapular. Comenzamos con la descripción de la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación que pertenece al tipo de las artrodias, o sea, es una diartrosis artrodia, que en las superficies articulares van a estar representadas justamente por el extremo externo aplanado de la clavícula y una carilla articular que se encuentra en el acromión de la escápula. Esta articulación es una artrodia, va a tener como medios de unión una cápsula articular, ustedes ven que está rodeando todo lo que son las superficies articulares, y dos ligamentos, que son los ligamentos acromioclaviculares superior e inferior. Eso entonces es lo que es la articulación acromioclavicular. La otra articulación es la articulación esternocostoclavicular, la esternocostoclavicular, y esta articulación es una diartrosis doble encaje recíproco, y las superficies articulares van a estar representadas por parte de la clavícula por una superficie articular, mejor dicho, dos carillas articulares que van a formar un ángulo saliente y que se van a corresponder con otras dos carillas articulares que forman un ángulo entrante, que van a estar esas dos carillas justamente uno en lo que es el manubrio del esternón y el otro en lo que es el primer cartílago costal. Aquí las tenemos entonces. Allá está la articulación acromioclavicular. Esta es la esternocostoclavicular. Acromioclavicular, esternocostoclavicular. Bien, en cuanto al esternocostoclavicular, dijimos que correspondía al extremo interno, o que iba a articular el extremo interno de la clavícula con el manubrio del esternón y el primer cartílago costal, ¿no? Entonces ahí tienen lo que es la articulación. Las superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino, y en esta articulación precisamente hay un menisco, hay un disco intraarticular, ¿no? Hay un disco intraarticular. ¿Cuáles son los medios de unión que va a presentar esta articulación? Bueno, tiene una cápsula, un ligamento capsular o cápsula de la articulación, que va a fijarse en toda la periferia de las superficies articulares,
y 4 ligamentos de refuerzo que se van a clasificar en anterior, posterior, superior e inferior. Vamos solamente a mencionar que en el caso del ligamento superior, que es este que va aquí, tiene fibras cortas que van desde el extremo interno de la clavícula al manubrio del esternón y fibras largas que van del extremo interno de una clavícula al extremo interno de la otra clavícula. Eso es lo que constituye el ligamento interclavicular. Ligamento interclavicular. Que aquí lo tenemos, el número 3, ligamento interclavicular, ¿no? Entonces recuerden, ahí está el menisco de la articulación externo costoclavicular, el menisco, y aquí tienen la cápsula reforzada por los ligamentos periféricos, ¿no? El superior, el anterior, el inferior y el posterior que no vemos que se encuentra por detrás. Bien. También a este nivel de que estamos viendo de los ligamentos que unen la clavícula a la escápula, nosotros vamos a ver que existen también una serie de ligamentos que se llaman ligamentos coracoclaviculares. Estos ligamentos coracoclaviculares, como el nombre lo indica, van desde la apófisis coracoides de la escápula a la clavícula. Y son dos, el ligamento anteroexterno, que es el ligamento trapezoide, y el posterior interno, que es el ligamento conoide. Entonces, ligamento conoide y ligamento trapezoide son dos ligamentos coracoclaviculares que lo que hacen es unir el extremo externo de la clavícula a lo que es la apófisis coracoides de la escápula. También podemos ver aquí también dos ligamentos que son propios de la escápula, que son el ligamento acromio-coracoideo. Ahí tienen el acromio coracoideo, que va justamente del acromion a la apófisis coracoide. Está todo dentro de la escápula, por eso decimos que es un ligamento propio de la escápula. Acromio coracoideo. También se llama bóveda acromio coracoidea, ya que está a manera de techo, como un techo, de esta articulación, que es la articulación escápulo-humeral, ¿no? Y después tenemos este otro ligamento, que es el ligamento coracoideo, que lo que hace es cerrar por arriba la escotadura coracoidea, que habíamos dicho que estaba en el borde superior de la escápula. Entonces este ligamento, que es el coracoideo, cierra la escotadura coracoidea y la transforma en orificio coracoideo. ¿Para qué? Para el paso, como habíamos dicho, del paquete vasculo nervioso supraescapular desde esta fosa subescapular a la fosa supraespinosa que se encuentra en la cara posterior. Pero recuerden que por este orificio va a pasar solamente la vena y el nervio supraescapular, ya que la arteria supraescapular va a pasar por fuera, o sea, por arriba del ligamento coracoideo. Bien. La otra de las articulaciones que habíamos mencionado en este complejo articular era la articulación escápulo-torácica. La articulación escápulo-torácica es una cisarcosis, ya que pertenece al grupo de las articulaciones en cuyas superficies articulares en realidad hay músculos. Ustedes vieron siempre que cuando hablamos de superficies articulares siempre hablamos de huesos, los huesos revestidos por cartílago hialino habitualmente y que constituyen las superficies articulares. En este caso, las superficies articulares están representadas por músculos. Por parte de la escápula vamos a ver el músculo que cubre toda la cara anterior de la escápula, que dijimos que era el músculo subescapular, y por parte de los arcos costales, o sea, este músculo grande, que es el músculo serrato anterior, o también llamado serrato mayor, que va a cubrir justamente la cara externa de las 10 primeras costillas, de los 10 primeros arcos costales, ¿no? Entonces, la relación que existe entre el subescapular y el serrato anterior es lo que constituye esta articulación escápulo-torácica o cisarcosis escápulo-torácica. Y la última de las articulaciones de este complejo articular era la articulación escápulo-humeral. En cuanto a la articulación escápulo-humeral, es una articulación que va a unir, como el nombre lo indica, la escápula con el húmero. Es una articulación que va a pertenecer a las diartrosis en artrosis. Y va a estar en las superficies articulares, va a estar representada por la cabeza del húmero, la cabeza articular del húmero, y por la cavidad glenoidea de la escápula. En cuanto a la cabeza humeral, nosotros vamos a ver de que es una superficie convexa, lisa, que representa un tercio de esfera y que está unida por el cuello anatómico al resto de los elementos del epífisis. Ese cuello anatómico lo va a estar separando de la tuberosidad mayor o externa, que es el llamado troquíter también,
y de la tuberosidad menor, o tuberosidad interna, tubérculo interno, que es el troquín. Entonces, estos son elementos de la epífisis superior y esta es la cabeza articular. Como ustedes ven, las superficies están pintadas de color celestito porque están recubiertas por cartílago hialino. Entonces esto por parte de del húmero. Y por parte de la escápula, lo que era la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea de la escápula, que dijimos que era mayor en el diámetro vertical, que era una superficie cóncava, lisa, y que estaba recubierta, rodeada por una ceja glenoidea en la que se iba a fijar un rodete cartilaginoso que era el rodete glenoideo. Aquí la vemos en otra imagen, ustedes ven, ahí queda en el centro lo que es la cavidad glenoidea de eje mayor vertical y todo lo que es fija el rodete glenoideo, que va a ampliar justamente esta cavidad articular para que pueda, entrar bien y mantenerse en posición en la cabeza del húmero. Recordemos que la función del rodete glenoideo es ese, aumentar la concavidad de esta cavidad glenoidea para que la cabeza del húmero no se luxe durante los movimientos de la articulación. Aquí estamos viendo también parte de la cápsula y también muy importante estamos viendo este ligamento, que está marcado acá con el número 24, si nosotros vamos a ver, es el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial, que aquí estaba seccionado, ¿no? Tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Recuerden que habíamos dicho que se fijaba en la rugosidad supraglenoidea de la escápula. Ahí se fija el tendón de la porción larga del bíceps. Este tendón es intraarticular, se va a pasar por dentro de la cápsula articular. Por eso aquí está la cápsula de la articulación y ustedes por dentro ven que desde la carilla, desde la rugosidad supraglenoidea sale el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial. Bueno, aquí tenemos otra imagen de la articulación escapulohumeral, en este caso está cerrado todo lo que es la cápsula articular y ahí ustedes ven algunos de los ligamentos de refuerzo que ahora los vamos a estudiar, cada uno de ellos. Y siempre saliendo desde adentro de la articulación, de adentro de la cápsula, este que era el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Bien, ¿cuáles son entonces? Ya dijimos las superficies articulares, ya la clasificamos como una diartrosis en artrosis, y ahora vamos a ver entonces cuáles son los medios de unión. Los medios de unión de esta articulación los vamos a clasificar en, por un lado, la cápsula articular o manguito capsular, que se va a fijar todo en lo que es la periferia de las superficies articulares. Ahí lo pueden ver ustedes, todo lo que es la cápsula articular, o manguito capsular, que envuelve justamente o se fija todo en la periferia de las superficies articulares. Y esa cápsula articular va a estar reforzada por una serie de ligamentos periféricos que nosotros los vamos a dividir en dos categorías: los ligamentos periféricos activos y los ligamentos periféricos pasivos. Los ligamentos periféricos activos van a estar representados por los tendones distales de unos músculos que van a formar lo que se conoce como músculos del manguito rotador y que en realidad van a ser los tendones distales de los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Es decir, esos tendones distales de esos cuatro músculos constituyen los ligamentos activos de esta articulación escapulohumeral. Y los ligamentos pasivos van a ser justamente condensaciones de la cápsula, condensaciones de la cápsula fibrosa, condensaciones fibrosas, y que refuerzan también la cápsula y que se van a denominar ligamento coracohumeral, que es un ligamento que va desde la apófisis coracoides hasta el troquíter del húmero o tuberosidad externa, y también los ligamentos glenohumerales que van a reforzar la cápsula por arriba, por delante y por debajo, y que van justamente desde lo que es el reborde de la cavidad glenoidea, el superior y el medio hasta el troquín y el inferior hasta el cuello quirúrgico del húmero. Es decir, en esta imagen repasamos los medios de unión. Esta es la cápsula articular o manguito capsular, fijándose todo en la periferia de las superficies articulares, y esta cápsula está reforzada, como dijimos, por los ligamentos periféricos que son activos y pasivos. Los activos son los tendones distales de estos músculos que dijimos que formaban el manguito rotador, ¿no? Que eran el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Como ven, los tendones distales de todos estos músculos terminan abrazando la cabeza del húmero. Entonces son los ligamentos activos de la articulación escapulohumeral.
Y los ligamentos pasivos son estos, son condensaciones de la cápsula, condensaciones fibrosas, y que teníamos el ligamento coracumeral que iba desde la coracoide al troquíter, o tuberosidad externa, y luego los glenohumerales, que teníamos el glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. El superior, y como ven, superior, medio e inferior, van todos desde el reborde de la cavidad glenoidea. El superior y el medio van al troquín, en realidad van un poquito más abajo que al troquín, y por último el glenohumeral inferior viene al cuello quirúrgico del húmero. Como ustedes ven, entre medio de estos refuerzos, de estos ligamentos periféricos pasivos, justamente existen estas superficies donde no existen estos ligamentos, y esos constituyen puntos débiles por los donde se puede llegar a luxar la cabeza del húmero. Obviamente son zonas de debilidad de la cápsula, y por esos espacios es por donde pueden llegar a luxarse, ¿no? Forámenes se llaman forámenes ovales, foramen oval de Weibrecht el superior, foramen oval de Rubier el inferior. ¿Qué movimientos puede realizar esta articulación? Bueno, esta articulación puede realizar todos los movimientos. Recordemos que era una enartrosis, por lo tanto puede hacer aducción, abducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa y circunducción, es decir, todos los movimientos que habíamos estudiado en generalidad de articulaciones. Bien, con esto entonces terminamos este primer video donde nos hemos dedicado al estudio de los huesos, de la cintura escapular y fundamentalmente las articulaciones de esta primera porción del miembro superior.